dice que es viva y es eficaz y que penetra hasta lo más profundo. A pesar de que el ser humano ha tratado de indagar en el comportamiento humano, como les compartía la vez anterior, el hombre no ha podido dar una solución a los comportamientos anormales que el ser humano por lo regular presenta, ¿verdad? Hay veces que nos pueden decir que somos de doble ánimo, que tenemos doble moral, o que no podemos estar quietos en un solo lugar, y luego el médico nos sugiere ir con el psicólogo. El psicólogo empieza a sugerirnos un método para poder darle seguimiento a ese problema, a ese problema que tenemos tal vez en nuestros comportamientos. Pero aquí dice la palabra que es más cortante, ¿verdad? Que una espada, penetra hasta lo más profundo y discierne nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros como seres humanos no sabemos cómo nos vamos a comportar, no sabemos cómo vamos a actuar ante ciertas circunstancias. Y dice la palabra que es la que discierne los pensamientos y discierne qué es la intención que tenemos aquí adentro, qué es lo que nosotros pensamos realizar. Amén. Dice que la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir. Podemos verlo en 1 de Timoteo número 3, capítulo 3, versículo 16. Amén. 1 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ya se me perdió. Enteramente preparado. ¿Puedes regresar, porfa, Cris? Amén. 1 de Timoteo 3:16, porfa. Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos creen que podemos ser perfectos? ¿Sí o no? A lo largo de la historia del ser humano, la iglesia, la tradición nos ha enseñado que nosotros no podemos ser perfectos, pero aquí dice la palabra que sí podemos ser perfectos. Amén. Dice que sirve la palabra para enseñar. ¿Qué nos enseña la palabra? Nos enseña cómo conducirnos. Dice que también sirve para redarguir. ¿Qué es redarguir? Cuando tal vez estamos haciendo algo malo y hay algo que nosotros tal vez llamamos, o el ser humano, la ciencia llama conciencia, pero ahí es una obra poderosa que nosotros o el ser humano no puede entender, que la palabra está actuando por medio del Espíritu Santo para decirnos esto no está bien o esto está mal. Amén. Dice la palabra que sirve para redarguir, para corregir también. Tal vez nosotros nos comportamos de una forma y nosotros creemos que eso es lo mejor, o que nuestros familiares, nuestros padres nos han enseñado, nos han inculcado ciertos valores, y tal vez para nosotros eso sea lo bueno. Lo dice la palabra que hay cosas buenas que no son buenas, ¿verdad? Dice que la palabra nos enseña, nos corrige, porque tal vez nosotros no sabemos qué es pecado y qué no es pecado, pero cuando empezamos a conocer la palabra, empezamos a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué sí le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Sirve para corregir, sirve para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y bueno, el tema de hoy es realidad o ficción. Muchas veces la gente de allá afuera piensa que esto no existe, que solamente la iglesia se ha inventado para controlar al pueblo, es lo que nos dicen en la escuela, ¿verdad? Pero este libro es muy poderoso. Ha sido escrito por más de 30 escritores por un periodo de 1500 años. Estos escritores, muchos de ellos fueron contemporáneos, muchos otros no fueron contemporáneos. Esta palabra es poderosa por el hecho de que un escritor ha plasmado una profecía y tal vez 500 años después otro escritor o otro profeta ha plasmado otra profecía. Es el libro más vendido en todo el mundo, en toda la historia del ser humano, es el libro más vendido. Y como les comentaba, ¿cómo nos podemos explicar que estos personajes no se conocieron? Jamás en la vida tuvieron un diálogo como nosotros lo tenemos.
y tenían una idea bien clara, que estaban siendo inspirados a través del Espíritu Santo para escribir profecías que cientos de años después iban a confirmar con otros profetas o con otros escritores. Este libro poderoso tiene diferentes autores. Aquí nos habla de gente que escribió que fue pescadora, gente que fue médico como Lucas, cobradores de impuestos, perseguidores de la iglesia, astrónomos tal vez, y mucha gente con muchas profesiones han escrito esta Biblia. Gente que era pescadora, que no tenía estudios, pero que fue inspirada a través del Espíritu Santo. Gente que tenía profesión, gente que estaba en el gobierno, gente como Daniel, que estaban en posiciones altas y que eran como, ¿cómo lo podremos llamar ahora? Como consejero político, amén. Imagínense ahí el brazo derecho de nuestro presidente escribiendo una porción de esto. Pero eran hombres inspirados por el Espíritu Santo. Humanamente la Biblia ha sido escrita por hombres, pero lo más poderoso es que ha sido inspirada a través del Espíritu Santo, y eso es lo que a esta Biblia natural la hace sobrenatural. Ha sobrevivido a muchos ataques, la han querido desaparecer por cientos de años, pero no han podido, porque dice la palabra que no pasará, ¿verdad? Que es la misma de ayer, hoy y por siempre. Y para poder confirmar hoy lo que está escrito en esta palabra, me ha dado la tarea de investigar algunos hechos científicos que están escritos aquí, que miles de años han sido revelados por Dios a los hombres, y que penosamente la ciencia, que siempre trata de explicar todos los hechos que ocurren en el mundo, en el universo, lo han descubierto cientos de años después. Dios es primero, Dios es principio y Dios es fin, amén. Vamos a ver un poco acerca de estos hechos científicos que están comprobados y que están escritos aquí en la Biblia. Número 1, la tierra flotante. El ser humano hace años creía que la tierra estaba sostenida por un elefante y por tortugas, ¿no? Esto fue más o menos en la Edad Media. Los astrónomos creían que la tierra era totalmente plana y que unos elefantes, una tortuga, estaban sosteniéndola, ¿verdad? Y la palabra de Dios, antes, mucho tiempo antes de eso, ya nos revelaba que la tierra es redonda, que era redonda, pero que Dios la está sosteniendo. No sabemos cómo, con un poder sobrenatural, porque Dios es el Todopoderoso, pero que la tierra está colgada de su mano. Vamos a ver en Job capítulo 26, versículo 7. Job 26, 7. Dice la palabra del Señor: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Aquí podemos ver el poder asombroso de Dios, que gracias a su mano poderosa Él está colgando la tierra de la nada. Los científicos han descubierto, o más bien la explicación científica es que los seres celestes no pueden flotar por sí solos, que necesitan de un poder de gravedad. Entonces el ser humano le ha dado respuesta a por qué la tierra supuestamente está flotando. La ciencia dice que no está flotando. La ciencia dice que el sol es una estrella gigante, y como es más grande que los planetas giran alrededor de ella, y por la atracción de la gravedad ellos giran y no se cae. Número 1, tierra flotante. Entonces el ser humano pensaba hace años que la tierra era sostenida por 4 elefantes y una tortuga gigante.
Podemos ver que el hombre natural no entiende las cosas espirituales y podemos ver que la Biblia está comprobada científicamente, que aquí tenemos hechos como este, que miles de años atrás Dios ya había revelado que la tierra flotaba y que nada la está sosteniendo. Número 2, el átomo. ¿Alguien sabe qué es un átomo? Dentro de la célula. Ok, el átomo se define como la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Está compuesto por un núcleo central en el que tiene otras partículas más pequeñas llamadas neutrones y protones, y alrededor de este núcleo giran otras partículas llamadas electrones. Es decir, en pocas palabras, se está creando materia con cosas invisibles, porque no es visible al ojo humano. Los científicos tienen que utilizar microscopios para poder, y esos son muy sofisticados, para poder ver realmente el tamaño de un átomo. Esto nos enseña, y vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Amén. Ok, Hebreos 11:3. Dice la palabra del Señor: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Toda la materia está constituida por átomos. Todo lo que se ha creado ha sido creado de la nada. Eso es lo que el hombre dice. Pero Dios dice que Él ha formado con sus manos todo lo que podemos ver, amén. Y que de lo invisible ha creado lo visible. De la nada Él ha formado las galaxias, ha formado los planetas, ha formado los paisajes que vemos cuando salimos a la autopista, los árboles, todo lo que podemos ver. El ser humano lo ha podido corroborar cientos de años después también. El átomo fue descubierto hasta el siglo XIX. Número 2, átomo. Número 3, esto es algo que se nos puede hacer muy lógico, se nos puede hacer muy normal para nosotros que conocemos de dónde venimos, ¿verdad? Pero el número 3 es: la raza humana proviene de una misma línea de sangre. ¿Cómo sabemos que venimos de una misma línea de sangre? Porque no somos una evolución del chango, ¿verdad? No somos producto de una evolución que la ciencia ha afirmado por cientos de años también, que venimos del chango, ¿verdad? Y que hemos evolucionado. Nosotros, como dice la palabra, hemos sido creados, tenemos un padre espiritual, tenemos una madre espiritual que es o que fue Adán y Eva. El ser humano, y esto ya tiene como que no tiene mucho tiempo que ha descubierto esto, tiene algunos años nada más. Los científicos hicieron una comparación de ADN de diferentes regiones, de diferentes etnias, de diferentes grupos y de todos los continentes. Hizo una prueba que se llama la comparación del ADN mitocondrial, la cual se analiza el ADN y se analizan, ¿cómo llamarlo?, la evolución o cómo está formado el ADN de diferentes etnias. El ser humano se ha sorprendido porque en todos los estudios han arrojado que venimos de una misma madre y de un mismo padre, y que todos los seres humanos tenemos información genética
todos, a pesar de que nosotros somos mexicanos, a pesar de que en Francia hablan el francés y que los chinos tienen los ojos rasgados, a pesar de todo eso, nosotros tenemos una misma información genética, todos los seres humanos. El ser humano ha descubierto, la ciencia ha descubierto que tenemos la misma línea de sangre de todas las generaciones que han habido, que hay y que habrá. Nosotros nos suena muy lógico, dice, bueno, pues ya lo sabía. Nosotros venimos de Adán y Eva. Y nada más vamos a corroborar en el libro de Hechos número 17:26. Hechos 17:26. Amén. 17:26 dice la palabra del Señor: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y Dios creó a Adán, y de la costilla de Adán ha creado a Eva. Y de esa misma información genética que fue creado Adán y Eva, nosotros la tenemos hoy en día, y tus hijos y tus nietos la tendrán, cosa que el ser humano ha descubierto hace un par de años. Número 4, el cuerpo humano está compuesto de la tierra. Amén. Tenemos 12 componentes. El ser humano, esto ya lo ha descubierto hace cientos de años también. Número 1, el ser humano está compuesto por oxígeno, 2, carbono, 3, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro. Estos mismos componentes, se han realizado estudios, son los mismos componentes de la tierra. Y para lo que el hombre natural es imposible que un Dios todopoderoso nos ha creado de la tierra, nosotros lo creemos, amén. Dios nos ha formado de la misma tierra y del mismo polvo. Vamos a mirar en Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esto lo vemos a diario. Diario hay infinidad de muertes, diario dejan de vivir personas, mueren, son sepultadas, y sus restos, nuestros restos, se van a convertir polvo nuevamente. El ser humano ha descubierto que todos los elementos de nuestro cuerpo son los mismos que tiene la tierra, el suelo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Número 5. El ser humano siempre ha tratado de contar las estrellas. En el siglo XVI, Galileo Galilei comenzó a indagar en el número de estrellas. Ellos pensaban que habían 5,000 billones de estrellas. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, los científicos han tratado de contar las estrellas. Pero les tenemos una mala noticia a los científicos. Las estrellas no se pueden contar porque la palabra de Dios dice que no se pueden contar. Y ellos dicen, ya tenemos un número exacto. Pasan 3 años, empiezan a extender sus cámaras que están en el universo y dicen, no, ¿sabes qué? Que descubrimos 5 millones más de estrellas. Y pasan 10 años y ya descubrimos 1 billón más de estrellas. Y no pueden contarlas. Y se están cansando y están desgastando sus esfuerzos, se está gastando dinero. Y lo que no saben es que las estrellas no se pueden contar. Y el Señor ya lo había anunciado.
ya lo había transmitido por un profeta. ¿Por qué no vamos a Jeremías 33:22? Jeremías 33:22. Dice la palabra del Señor: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. ¿Cuántos creen? Aquí está hablando de un ejército que está en el cielo, que son las estrellas, y que no las podemos contar. También a Salomón le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas, amén. A David también le dijo que iba a bendecir su descendencia como las estrellas, que se iban a extender en el mundo, porque las estrellas no tienen fin. Si algún día me pueden decir cuántas hay, les regalo mi carro. Los científicos se van a desgastar y nunca van a encontrar. Hoy en día se calculan que hay 3,000 trillones de estrellas contra las 5,000 billones que Galileo pensaba que existían. Y va a pasar la humanidad y van a seguir encontrando más estrellas. Número 5, las estrellas son infinitas. Hecho científico que la palabra ya lo tenía escrito mucho antes. Número 6, hay una vitamina que es la vitamina K, que es del grupo de los liposolubles, es decir, que se genera a través de las grasas. Esta vitamina K, número 6, es la coagulación. Esta vitamina K es la que se produce cuando un bebé tiene 8 días de nacido. Esta vitamina se empieza a producir. ¿Para qué sirve o qué función tiene esta vitamina? Si a la edad de 8 días, bueno, ahorita ya la ciencia está avanzada, o ya creo que cuando están embarazadas ya se las inyectan a las mujeres, pero en los tiempos antiguos, si un bebé tenía una hemorragia antes de los 8 días, se podía despedir de este mundo porque era muy difícil. Todavía no se producía la vitamina K a partir del 8º día. Y Dios ya lo había revelado también miles de años antes. El ser humano lo descubrió en 1935 con un señor famoso que se llama Coagulation Carl Peter Henrik Dam. Y en honor a su nombre, coagulation, se le ha llamado coagulación a este fenómeno de la vitamina K. Dios ya lo había revelado en el Génesis. Vamos a ver en Génesis capítulo 17. Génesis 17, capítulo 10. ¿Ya lo tienen, amén? Dice la palabra del Señor: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dios es bien sabio y dice, pues si lo circuncidan antes, capaz que se nos van los babies. Entonces Dios ya lo había revelado y da señal y da una instrucción y dice: hay que circuncidarlos después del 8º día, porque en esos tiempos la ciencia no estaba tan avanzada como hoy, y cualquier cosa, de cualquier hemorragia de cualquier tipo, se podían morir los bebés. Hoy, como les comentaba al principio, ya se les inyecta a las embarazadas y mediante el proceso que tienen se les introduce ciertas vitaminas, ciertos nutrientes. Pero la ciencia ha descubierto la vitamina K en el año de 1935.
¿Cuántos se pueden dar una ofrenda de palmas al Todopoderoso? Número 7. Ya vimos que la tierra estaba flotando y ya sabemos que la tierra es redonda. Pero Cristóbal Colón no la descubrió. No descubrió que era redonda la tierra, ¿verdad? En 1564 Galileo Galilei era muy perseguido por su teoría, porque él afirmaba que la tierra era redonda. Y los astrólogos, astrónomos y todos los que terminan en MOS, que estudian los astros, lo perseguían y lo querían matar porque era como una herejía en ese tiempo. Pero Galileo decía, no, yo creo que la tierra es redonda. En 1564 fue perseguido por decir esta herejía. Pero ¿qué creen? Que también el Señor ya lo había revelado años y miles de años antes, a través del libro de Isaías capítulo 40, 22. Isaías 40, versículo 22. Dice la palabra del Señor. En el 44. 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El Señor revela que la tierra es un círculo. Y en los siglos anteriores el ser humano se peleaba por los elefantitos, por las tortugas, que la tierra era cuadrada, que tenía una dimensión similar a la del continente europeo, poco más, que esa era la dimensión de toda la tierra y que era cuadrada, y que las tortugas no se cansaban, ahí estaban sosteniéndola. Imagínense de qué tamaño era la ignorancia de estos hombres para poder imaginar que existía una tortuga del tamaño más grande que la tierra, o un elefante. Para el hombre natural estas cosas son locura y piensan que es ficción, pero vemos que hechos científicos comprobados años después ya estaban escritos acá. La tierra es redonda y, como bien ya sabemos, nosotros desde que nacimos ya aprendimos que la tierra era redonda, pero imagínense nuestros antepasados que pensaban que era cuadrada y decían, ¿cómo va a ser redonda? ¿Cómo es que el mar no se cae al abismo, no se va al espacio? ¿Cómo es que los barquitos no se caen si es redonda? Pues se puede caer, ¿no? No sé cuántos han visto Dragon Ball Z, ahí a Goku corriendo en el mundo de los Kaiosamas y no se cae. ¿Por qué no se cae? ¿O por qué el mar no se sale de su cauce? Porque Goku no lo está sosteniendo, ¿verdad? No. Es también la gravedad que produce la luna, la atracción con la tierra que produce que el mar no se salga de donde está, ¿verdad? Dios lo puso ahí y dijo, no se va a caer. Y el ser humano y los científicos buscan siempre respuestas, buscan el porqué de ciertos acontecimientos. Han inventado las leyes de la termodinámica, las leyes físicas. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica? ¿Alguien sabe? ¿No? Qué bárbaros. ¿Es que no fueron a la primaria? Bueno, la verdad es que yo tampoco me acordaba, pero ahí lo investigué. La ley de la termodinámica dice muchas cosas científicas que no podemos entender, pero en resumidas cuentas es que la energía es igual a el trabajo.
Y el ser humano a lo largo de la historia ha tratado de darle respuestas a estos hechos, ha tratado de dar respuesta a que Dios tiene colgada la tierra y tiene colgado a Mercurio, a Venus, Júpiter, Saturno, Neptuno y no sé cuántos más planetas que han descubierto, que ya son como 15 yo creo. Y el ser humano ha tratado de darle una explicación a las vitaminas que supuestamente el cuerpo genera por sí solo. Ha tratado de darle explicación a todos estos hechos que están escritos aquí. El ser humano ha tratado de destruir esta palabra, pero lo que no saben es que esta palabra no se va a destruir, que es viva y que es eficaz y que todo lo que está escrito aquí es verdad y que es el único por el cual el ser humano puede cambiar su conducta, por medio de la palabra, por medio de la renovación del espíritu, pero por medio también de leer esto, porque por medio de leer la palabra tenemos fe y por medio de la fe creamos cosas que no vemos, como el átomo, ¿verdad? Creamos cosas que para el hombre es imposible, pero que Dios dice, tú nada más cree, aunque te digan loco, aunque te digan fanático, aunque te digan ahí va el aleluyita a la iglesia, ¿verdad? A mí antes me daba pena que me vieran con mi Biblia acá. Yo decía, híjole, ahí viene mi amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ya pasó, ya. Pero he aprendido que esto que para el hombre es locura, a nosotros nos debe dar orgullo, que nosotros somos más inteligentes que los científicos si leemos esto, porque nos estamos anticipando, le estamos encontrando respuestas muchos años antes que ellos gasten y se desgasten y vuelvan a gastar, inviertan tiempo, inviertan su vida entera. Porque estos hombres como Galileo, como Aristóteles, gente sabia, dedicaba su vida entera a estudiar, 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 estudiar. Nuestros antepasados, los mayas, eran muy buenos en la astrología, ¿verdad? En las estrellas, en los planetas, en toda esta onda. Y supuestamente es el calendario más acertado, es el de los mayas. Pero ni los mayas han podido predecir el fin del mundo, decían que era en el 2012. Por cierto, hubo una noticia ahí en el Facebook, en las redes sociales, de que ayer se iba a acabar el mundo, ¿no? Y yo dije, híjole, pues yo espero a los sobrevivientes mañana para compartirles. Y aquí estamos todavía, ¿verdad? Por la gracia del Señor, porque ni aun los ángeles, ni aun el Hijo, solamente el Padre, ¿verdad? ¿Sabe cuándo se va a destruir lo que Él ha creado con sus manos? Lo que para el hombre ha sido una explosión de la nada, una explosión de gases, lo que para el hombre somos posteriores al chango, que el Homo sapiens y que el Homo erectus y Homo no sé qué, tus y tus y tus. Nosotros ya sabíamos que venimos de Adán y Eva, que somos de una misma línea genealógica. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque esta palabra es viva y porque esta palabra cambia? Aquí también podemos encontrar todas las profecías que se han cumplido. Hay hechos científicos como los que les acabo de compartir, pero hay profecías que se han cumplido. La palabra miles de años antes decía que iban a ser un Salvador, y la palabra decía que el Salvador iba a nacer de un pueblito, ¿verdad? Que iban a nacer en Belén, que iba a ser de Jerusalén y que de ahí iba a nacer un Salvador. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. La palabra también, y Jesús dijo que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día, y también murió y también resucitó al tercer día y está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y la palabra también dice que Él va a venir nuevamente, y todavía no se cumple, pero estamos a segundos del reloj Cronos, del reloj de Dios, porque tal vez para nosotros
puedan pasar miles de años, pero para Dios puede ser que 1000 años para Él sean 2 segundos, porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Pero también la ciencia ha encontrado que hay dimensiones, que no nada más hay 1, 2 y 3 dimensiones. La ciencia ha descubierto que hay 7 dimensiones, y nosotros sabemos y creemos que es el mundo espiritual, porque no es una dimensión física que podamos ver, es una dimensión espiritual, donde los espíritus malos, los demonios, están en guerra con los ángeles, y que cuando nosotros estamos adorando y estamos creyendo esta palabra viva, cuando nosotros adoramos, cosas suceden en esas dimensiones que el ser humano ha descubierto, pero que no sabe a ciencia cierta qué hay. Y nosotros ya sabemos que hay un mundo espiritual, que hay una guerra constante día a día, que el ejército de Satanás está tratando de engañar a la gente diciendo que esto es mentira, que es una falacia, que es una ficción. Pero el Señor nos dice que es viva. ¿Cómo nos podemos explicar cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo y empieza a hablar otras lenguas? ¿Cómo te puedes explicar si ni siquiera fuiste a un colegio a aprender inglés, a aprender francés o a aprender griego? A veces mi papá empieza a hablar lenguas y le digo, ¿y tú cómo aprendiste hebreo? Pues es Dios el que por medio del Espíritu Santo está hablando esas lenguas, y el hombre tiene que estudiar. Aquí tenemos el origen de los lenguajes. Hoy se ha descubierto también, hay miles de hechos que no los tengo, pero que espero poder compartir una segunda parte de esto. La Torre de Babel, se ha encontrado los cimientos, la base donde se construyó la Torre de Babel, y de ahí viene el origen de las lenguas, ¿verdad? De los idiomas. Porque el ser humano siempre ha querido ser más que Dios, porque el ser humano a través de la ciencia ha querido igualar a Dios, ha querido crear una torre del tamaño que según ellos iba a llegar al cielo, ni siquiera había llegado a donde vuelan los aviones, y Dios dijo ¡pum! Y se destruyó. Años de construcción, y Dios dijo basura, y lo derribó. Y entonces, para que ellos no pudiesen construirla nuevamente, confundió las lenguas y dijo: ahora tú vas a hablar francés, y ahora tú vas a hablar portugués, y tú vas a hablar español mexicano, y tú vas a hablar español de España y de Argentina, y así, ¿verdad? Empezó a extender los idiomas. Aquí está todo eso. Si queremos ser sabios, hay que leer esto. Hay que cultivarnos más en leer la palabra del Señor, que trae ciencia, que nos habla de historia, que nos habla de física, porque Dios está colgando la tierra, que nos habla de química, porque vemos que de lo invisible Dios crea lo visible por medio de un átomo, porque todo eso está escrito aquí, porque esta palabra es fiel y es verdadera, porque todas las profecías que están aquí se van a cumplir y se están cumpliendo y se han cumplido. Amén. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas fuerte al Señor? Solamente quisiera terminar con estas palabras. Va a haber tiempo de persecución, va a haber tiempo de tribulación, donde el gobierno va a empezar a presionar al cristiano. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero dice la palabra que la palabra fue creada para que nosotros fuésemos perfectos. Amén. Hay que ser perfectos caminando y conociendo esta palabra, porque los tiempos son difíciles. ¿Cuántos cristianos son muertos, son asesinados, son maltratados por el grupo islámico, los grupos terroristas de Al-Qaeda? ¿Cuántos cristianos tienen que dar su vida por no negar la fe de Cristo? Porque tal vez ellos no tienen la oportunidad que nosotros tenemos de poder leer esta palabra,
Porque a pesar de que el gobierno es lo que sea, todavía tenemos libertad de culto y todavía podemos leer esta palabra. Pero ¿qué hay de esos hombres cristianos que están en esos países árabes sufriendo persecución? ¿Qué hay de esa gente que está huyendo de la guerra en busca de un mejor lugar, perdiendo hijos, perdiendo esposos, perdiendo esposas en el intento de? Va a haber tiempos de persecución. Vimos la película, ¿verdad? ¿Cómo va a ser los tiempos de tribulación para los que no se hayan ido cuando el Señor venga en las nubes a arrebatar a todos los que se atrevieron a caminar como aquí nos manda Dios? Para todos los que decidieron decirle no al pecado, decirle no a la ciencia, confrontarla, a decirle a su prójimo que hay un Dios que salva y que solamente es el único camino para poder llegar a la vida eterna. Para esos hombres que se atrevieron a amar a su prójimo como a ellos mismos, para todos ellos hay un premio, y ese premio es la vida eterna. El día de ayer hubo una reunión del Papa, ni sé cómo se llama, Francisco creo, ¿no? Franciscano, no sé cómo se llama el señor. Tuvo una reunión en la Casa Blanca con Barack Obama, y este señor ya está anunciando que va a haber paz y está abriendo la puerta está haciendo una antesala para que se cree un solo gobierno. No sé si vieron lo que este señor estuvo hablando el día de ayer, el mensaje que transmitió al mundo. Este señor dice que ya no hay remedio, que ya no se pueden completar los planes de emergencia que tienen del nuevo orden mundial si no hay una sola administración, porque ciertos países tienen ciertas prioridades y para otros países no es importante un plan de emergencia por el sobrecalentamiento global, porque no es importante que haya libertad de culto, porque no es importante que se esté quitando dinero a la población rica y dársela a los pobres, como Robin Hood, como el gobierno de Venezuela, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice él? No se va a solucionar nada si no hay un solo gobierno, si no hay una sola administración, una sola moneda. Y eso también estaba escrito aquí, y está escrito aquí. Ya se acerca el gobierno del anticristo, y el Señor hoy dice: esto no es ficción, esto es verdad, esto es verdad. Y si tú no crees, te vas a quedar, si tú no caminas, porque dice la palabra que esto es un espejo, ¿verdad? Y que es una guía y es un instructivo para cómo nosotros caminar, para cómo poder instruir, para nosotros perfeccionarnos día a día. Hoy el Señor nos está llamando a defender esta verdad, porque no es una ficción, es una verdad.